Sirio. Capítulo 6. El doloroso nacimiento de una personalidad. El primer año de Plaxi en el internado le pareció interminable a Sirio. Pero las vacaciones llegaron al fin. Sirio había contado los días poniendo diariamente un guijarro en un viejo cajón. Una tarde había reunido ya bastantes pedruscos, y solo le quedaban unos pocos días de trabajo. Regresaba del páramo, con las primeras nieves en el sombrero de Puck, y en su lomo y el de igual, cuando se encontró con Thomas en el patio de la granja. Se precipitó sobre él, derribándolo casi. Luego, ambos hombres se sacudieron la nieve que les cubría la ropa, y Puck llevó a Thomas a la cocina. Sirio sabía que no debía entrar en la casa con el cuerpo y los pies sucios, pero se sacudió con fuerza y siguió a los hombres. La señora Puck le sonrió indulgentemente. Thomas le preguntó a Puck si Sirio había sido un buen ovejero, y recibió una respuesta afirmativa. Sirio se había mostrado tan resistente como igual, y mucho más astuto y responsable. Pero no siempre tenía los pies en la tierra. Era un tanto soñador. A veces lo había sorprendido dormitando. Y a veces, también, se le escapaban las ovejas. Parecía como si el perro estuviese pensando en otra cosa. Puck terminó su informe y miró significativamente a Thomas. Este cambió rápidamente de tema. Antes que se fuera, Puck insistió en entregar a Thomas 10 chelines, menos 4 peniques y medio. Dijo que esta suma era el salario de Bran, con el descuento de un pequeño gasto. Puck miró luego a Sirio y le guiñó un ojo. El perro apartó con rapidez la mirada, pero no pudo evitar un gruñido de sorpresa y un temblor en la cola. Thomas trató de rechazar el dinero, pero Puck insistió. El viaje a su casa, a través de la cellisca, fue para Sirio un viaje al paraíso. Thomas explicó que había anticipado su regreso un par de días para esperar con la casa preparada la llegada de Plaxi y Giles. Tansy y Maurice, ya a punto de graduarse, visitaban en esos días a unos amigos. Sirio relató algunas de sus experiencias. Sé que esto me ha hecho bien, concluyó, pero no aguantaría, me parece, mucho más. La soledad me enloquecería. No se puede hablar, no hay libros, ni música. Y ahí está ese mundo enorme y desconocido que espera fuera de la granja. Plaxi me superará muy pronto. Este discursito sorprendió al escasamente imaginativo Thomas. Oh, no será tan malo como dices, replicó con cautela. De cualquier modo, volveremos sobre esto. Sirio advirtió que el doctor estaba un poco desilusionado. El asunto podía traerle algunas dificultades. Elizabeth lo recibió como a uno de sus propios hijos, besándolo y abrazándolo. Sirio no se mostró tan ruidoso como en otro tiempo, pero lanzó un trémulo gemido de dolorosa alegría. A la mañana siguiente llegó Giles, y por la noche Plaxi. Thomas fue en coche a la estación a recibirla, con Sirio a su lado. Una muchacha de largas piernas, con chaqueta y sombrero de colegio, bajó del tren y se acercó al coche. Besó a Thomas, con ese distante afecto de siempre, y luego se arrodilló para besar a Sirio. Recibí tu carta, susurró, pero no podía contestarla, ¿verdad? Sirio, aunque la voz de Plaxi lo deleitó, sintió cierta inquietud. La muchacha parecía haber cambiado. Por supuesto, dijo. En el principio de sus vacaciones, le alegró sobre todo encontrarse otra vez en el hogar. No prestó atención, casi, a los dos hechos importantes que ya había adivinado. Thomas no le permitiría interrumpir su carrera de ovejero y Plaxi no era la misma. Durante una semana se contentó con vivir la antigua rutina familiar, que aunque no del todo armoniosa, ofrecía la interesante posibilidad de disfrutar de la vida en común. Los Trelawney conversaban mucho, y después de su prolongado aislamiento, necesitaba de esas conversaciones. Se hicieron algunos largos paseos, a Moelwyn, los Rhinox, Arenith. Pero Sirio ansiaba sobre todo la vida casera, con libros, música, charlas y otras ocupaciones semejantes. Luego de unos días de intensa vida social, Sirio reanudó sus aficiones privadas. Leía todo lo posible, y experimentaba con los placeres de la música y el arte del olfato. Reunía con este fin diversos materiales con olores intensos y significativos y los mezclaba en un recipiente.
Otras veces, bajo la mirada divertida de la familia, disponía sus materiales en un ordenado reguero, que seguía la senda del jardín, y lo recorría luego de un extremo a otro con un raro canturreo que no era humano ni canino. Luego de estas aventuras olfatorias se mostraba a menudo silencioso y remoto. En ciertas ocasiones parecía despertar en él el instinto de cazador, pues desaparecía durante algunas horas y volvía fatigado y sucio. No pocas veces traía un conejo o una liebre, o un pato o una perdiz, que llevaba a la cocina. Pero muy a menudo no traía nada, y parecía que se había atiborrado a solas. No empleaba todo su tiempo en estas ocupaciones. Las relaciones humanas, y sobre todo Plaxi, lo atraían más que antes. Comprendió gradualmente, en los paseos con su amiga, que la intimidad que en otro tiempo nacía espontáneamente entre ellos, era cada vez más rara. A veces, parecía, no sabían qué decirse. Si Plaxi hablaba de la vida del colegio, Sirio se aburría, y lo mismo la muchacha cuando el perro recordaba el pasado. Sirio había esperado que Plaxi se mostrara muy superior a él, no solo en asuntos de colegio, sino también en la vida de la mente. Pero no era así. La joven solo quería hablar, parecía, de sus compañeros de estudio y sus amores y odios, y de los profesores, masculinos y femeninos, que eran tan importantes en su nueva vida. Cuando Sirio le pidió que le enseñara algunas de las maravillas que sin duda había aprendido, la joven le prometió que lo haría, más tarde, pero siempre encontró alguna excusa para nuevas postergaciones. Al fin ya no hubo excusa posible. Plaxi echada en un sillón acariciaba al gato Smoot, que ronroneaba a todo vapor, cuando Sirio, con una sed de conocimientos más insistente que discriminatoria, le pidió que le hablase del Parlamento de Carlos II. Acorralada, Plaxi farfulló. Oh, dejemos eso. Estoy de vacaciones. Sirio no insistió. No se querían menos. Al contrario, deseaban realmente estar juntos, pero algo los separaba, y de cuando en cuando asomaba entre ellos una abierta hostilidad. Plaxi, por ejemplo, acariciaba a veces ostentosamente a Smoot, llamándolo mi pantera negra, y diciendo de sí misma que era una bruja, aficionada a los gatos negros, y enemiga de los perros desmañados. Pero esta hostilidad era menos frecuente que ciertas demostraciones de cariño, débiles y torpes. Muy a menudo, Plaxi exhibía ante Sirio una timidez de doncella. Sirio emitía por ejemplo la familiar melodía urinaria y le sorprendía que Plaxi se resistiese a responder con la antiestrofa. Esta timidez, aunque pasajera, aumentaba cuando el perro más la atraía. Se alejaba de él como reaccionando contra su propio cariño. Pero Sirio, más consciente de este alejamiento, lo atribuía a que Plaxi lo había aventajado, no solo en conocimientos, sino también en experiencia. Sin embargo, en alguna oportunidad Plaxi se burló de Sirio, porque solo le interesaba el estudio, y el perro se preguntó si en verdad su amiga no habría quedado atrás. Sirio había desarrollado una verdadera pasión por el estudio. Ansiaba develar todos los secretos del universo, y entender el milagro de la naturaleza humana, y hasta el de su propia y singular naturaleza. El recuerdo de los áridos meses pasados en la granja de Puck, y la idea de los que aún vendrían, le hacían desear aún más no solo alguna compañía inteligente, sino una vida plenamente intelectual. Quizá ansiaba demostrar, con tanta urgencia, que las regiones más elevadas del espíritu no estaban fuera de su alcance. En estas mismas vacaciones las diferencias que separaban a Sirio y Plaxi en la esfera de la visión tomaron nueva forma, con efectos más perturbadores. A Plaxi siempre le habían interesado las formas y colores, desilusionándose, y hasta exasperándose, cuando advertía que Sirio no compartía su entusiasmo. En cierta ocasión lo invitó inocentemente a que admirase la dorada elegancia de su propio brazo. La reacción de Sirio, en estos casos, era siempre superficial. El sentido de la vista no le había abierto nunca las puertas del paraíso. El brazo de Plaxi le inspiró solo estas palabras. Sí, qué herramienta útil. Y huele bien. La caja de pinturas había sido para Plaxi desde la niñez uno de sus juguetes favoritos. Y la profesora del colegio había elogiado a menudo su talento de dibujante.
En estas vacaciones se pasaba las horas, de muy buena gana, mirando reproducciones de cuadros famosos y hablando de arte con Elizabeth. Pero le interesaba todavía más dibujar innumerables figuras femeninas o pintar el paisaje de los Rhinox, tal como se veía desde la ventana de su cuarto. Tanto alboroto a propósito de la apariencia de las cosas aburría a Sirio. Había tratado de desarrollar en su mente el gusto por la pintura, pero había fracasado. El interés creciente de Plaxi agravaba el problema. Si no prestaba atención a las creaciones de la muchacha, la desilusionaba. Si las alababa, provocaba su enojo, pues Plaxi sabía muy bien que él no podía apreciar la pintura. El entusiasmo de Plaxi por este arte era en verdad, en el fondo, una protesta contra Sirio. Así se torturaban las dos criaturas, ajenas y profundamente unidas a la vez. A medida que se acercaba el fin de las vacaciones, el futuro preocupaba cada vez más a Sirio. Abordaba cuando podía a Thomas, pero este eludía siempre el tema. Llegó al fin para Plaxi el día de volver al colegio, y se sobreentendió que Sirio iría a caer Blay. En el momento de la despedida, Plaxi le pidió que regresara a su trabajo sin hacer escenas, y le explicó que también a ella le molestaba irse. Pero Sirio advirtió, en la voz y el cosquilleante olor de su amiga, que había en ella algo de alegría y excitación. En cambio él descubrió sorprendido que también se sentía un poco contento. Le alegraba dejar esa bruma que se había interpuesto entre él y Plaxi, y que le nublaba de algún modo toda su amada vida hogareña. ¿Qué era eso? ¿Por qué esa sensación de lejanía? ¿Qué lo apartaba una y otra vez de las cosas más queridas? ¿Preferiría en verdad una estúpida y fragante compañera de su propia especie a estos pestilentes seres humanos? ¿O necesitaba algo más? Se despidió de Plaxi aparentemente apenado. Ella no pudo adivinar que en ese momento otro sirio, un sirio desconocido, disimulaba sus bostezos. La compañía de la joven lo aburría, y además le desagradaba su olor. Siguió una época horrible, de duras tareas. Los perros trabajaban incesantemente para impedir que las ovejas subieran a las alturas, escapando a la nieve. Cada vez que parecía inminente una nevada, había que acompañarlas hasta el anochecer. A veces, nevaba inesperadamente, por la noche, y entonces, al alba, perros y hombres debían subir a las cumbres y rescatar el rebaño. Hay por lo general menos nieve en Gales que en los distritos montañosos del norte, pero la crudeza de aquel invierno puso a animales y hombres en peligro. La nieve sepultaba a veces las ovejas. Solo el olfato de un perro podía descubrirlas entonces, y para desenterrarlas había que recurrir a las palas. En ocasiones la nieve cubría todos los pastizales, altos y bajos. Si la capa blanca no se endurecía demasiado, las ovejas la removían con las patas y ramoneaban el pasto. Pero si luego de un deshielo sobrevenía una helada, la superficie de la nieve se endurecía de tal modo que era necesario recurrir al heno. De este trabajo se encargaban Pug y su ayudante, con el carro y la vieja yegua. Pero se esperaba que los perros, como superperros que eran, informasen acerca del estado de la nieve. Si ésta se endurecía corrían a la casa, rascaban el piso, y gemían a los pies de Puck. Cuando Sirio se encontraba solo en las colinas, en las albas invernales, estudiando la nieve y buscando ovejas en apuros, el paisaje se le aparecía a veces como una terrorífica imagen de la vida. La universal alfombra de nieve, la bruma de móviles copos, las ovejas desdichadas y sombrías que removían el suelo buscando algún alimento, el aire helado entre sus propias fauces, todo sugería que el mundo era realmente así, y el fuego acogedor y las amables conversaciones en Gard solo raros accidentes o simples sueños. El mundo entero repetía es un triste accidente, con unos pocos y agradables accidentes menores aquí y allá. Solo más tarde aprendería que había cosas peores en el mundo que aquellas noches de tormenta, que terminaban con una comida y un cálido lecho, peores aún que su amarga soledad de caer Blay, y que no había nada más horrible que algunas obras de los hombres. Era preferible, quizá, que no advirtiese aún la hondura de la insensatez e impiedad humanas, pues se hubiese vuelto enseguida contra la especie dominante. Atribuía en ese entonces todas las maldades a accidentes, o al destino, y hasta se complacía en advertir la indiferencia de lado.
Regresaba un día atravesando los campos nevados, así me lo contó mucho después, cuando en una suerte de visión interior el hombre se le apareció como un cruzado heroico, en lucha contra el destino cruel o indiferente. El mundo entero parecía querer gozar del combate antes que llegara el final. Y se vio enseguida a sí mismo como un solitario puesto de avanzada. La victoria era imposible, y no había otra recompensa que la alegría de la lucha. Pero al día siguiente su talante había cambiado, y el valiente protagonista aceptaba ahora divertido su pequeñez e impotencia. Antes de la temporada de cría, Puck quitó a todas las ovejas los túpidos mechones de lana que les cubrían las ubres. Esto aumentaba bastante el trabajo de hombres y perros, pero más fatigosos aún eran los días de la aparición. Sin embargo, había para igual y Sirio muchos momentos de ocio. Puck pronto notó que Bran se interesaba mucho más que los perros comunes, y aunque los superperros, en el proceso del parto, y pensó una vez más que era en verdad una especie de hombre-perro. Gradualmente, había adquirido la costumbre de darle órdenes bastante minuciosas en inglés, y Bran los seguía exactamente. No sabía aún que el perro hablaba, y no confiaba a nadie sus ideas sobre el fenómeno, pero lo trataba cada vez más como un ayudante especialmente inteligente, responsable, y hábil, aunque sin manos. Las triquiñuelas de Sirio para llevar y traer cosas, verter líquidos de latas y botellas, no lograban compensar esa falta lamentable. Podía guiar a Mar, la vieja yegua, con cualquiera de los carros. Pero era incapaz de roturar la tierra, cargar nabos, heno o estiércol, o uncir a Map. Las hebillas lo derrotaban. El año escolar llegó a su fin y Elizabeth fue a buscarlo. El pensamiento de qué haría Puck sin él, lo que aumentaba su propia importancia, debilitó un poco la alegría de Sirio. Durante esas vacaciones se dedicó preferentemente a tareas intelectuales. Sometiéndose a un notable esfuerzo visual, se sumergió en el esquema de la historia universal y la ciencia de la vida de Welles, y convenció a los miembros de la familia de que le leyeran en voz alta poemas y pasajes bíblicos. Era muy sensible al ritmo del verso y la prosa, y, por supuesto, a la cualidad musical de las palabras. Pero vastas extensiones de la literatura carecían para él de significado, salvo como música verbal, pues no despertaban ecos en su experiencia, ni en su subconsciente canino. El culto de la personalidad lo obsesionó un tiempo en Browning. Luego se interesó de modo más duradero en lo que llamaba la poesía de Yo y el universo. En cierto momento Hardy lo fascinó. Los primeros trabajos de Eliot lo embriagaron. Aquellos nuevos ritmos parecían preparar una nueva visión. El poeta enfrentaría más tarde, sin duda, los males mayores del mundo. Pero la visión no llegó nunca, y en su lugar apareció la ortodoxia. Sirio anhelaba esa visión, y esperaba recibirla de los modernos más jóvenes, pero aunque él era más joven aún, la obra de esos escritores carecía para él de significado. La música lo satisfizo siempre más que la poesía. Pero la música humana, tan ajena a su sensibilidad, lo torturaba. Debía elegir entre dos males: o expresarse sinceramente, pero con un arte solitario, que no apreciarían ni los hombres ni los perros, o renegar de su preciada sensibilidad canina, en nombre de la hermandad que lo unía a los hombres. Para esto debería disciplinarse y adoptar las groseras técnicas humanas, expresándose así de algún modo con un lenguaje musical ajeno. En esa época su relación con Plaxi no era muy armoniosa. Su única preocupación era la vida de la mente, y la de Plaxi en cambio las relaciones personales. Los amores y odios vividos en el colegio eran mucho más importantes para la joven que los libros. Y el ambiente colegial era muy distinto de la dura y penosa vida en la granja. Podía haberse esperado que, en circunstancias semejantes, la muchacha y el perro encontrarían muy pocas cosas comunes. En verdad, en la superficie, eran bastante pocas. Se paseaban muchas veces en silencio, persiguiendo cada uno sus propias ideas. A veces uno u otro se ponía a hablar, y unos breves comentarios de simpatía puntuaban el soliloquio. Pero en realidad el oyente no entendía nada, o casi nada. Esta mutua incomprensión provocaba de cuando en cuando algún exasperado estallido. Plaxi solía defender santas frustraciones mostrándose a veces sutilmente cruel, aunque a menudo de modo inconsciente.
Por ejemplo, cuando sentía que Sirio la dominaba, las peleas perdían de pronto todo matiz afectuoso. Plaxi le retorcía una oreja a Sirio, ciegamente, o le apretaba demasiado la boca. Luego, al comprender que lo había lastimado, se disculpaba entristecida. Pero sus zarpazos eran sobre todo mentales. En una ocasión bajaban al valle y durante una brillante puesta de sol y Plaxi, profundamente emocionada ante aquel amotinamiento de rojos y dorados, azules y verdes, dijo sin detenerse a pensar que su compañero, ciego a los colores, podía sentirse herido. Las puestas de sol en los cuadros son muy aburridas, pero solo los patanes y los idiotas no se emocionan con estas puestas reales. Pero aparte esta rara exhibición de garras, casi siempre irreflexiva, Plaxis mostraba cariñosa con Sirio, aunque en secreto deseara alejarse de él. Se respetaban realmente y les alegraba estar juntos. A pesar de sus diferencias, estos dos seres, de raíces tan íntimamente entrelazadas, se necesitaban mutuamente, y encontraban alguna vez un tema que interesaba a ambos. A los dos, por ejemplo, les intrigaba de igual modo su propia naturaleza. Los dos, aunque por motivos muy distintos, se rebelaban contra las nociones científicas que les inculcaban en el hogar, y según las cuales una persona no es más que la manifestación psíquica de un organismo muy complejo. Plaxi sentía que la persona era lo más real. Sirio comprendía, más que antes, que su cuerpo canino nunca podría ser expresión de un espíritu supercanino. La palabra espíritu le parecía resumir lo que la ciencia dejaba de lado. Pero no la entendían del mismo modo. En Plaxi influían las ideas de una profesora del colegio, por la que sentía una gran admiración. Esa joven, muy inteligente y sensible, enseñaba biología, pero era también una aficionada a las letras. Plaxi opinaba ahora que, sin negarle importancia a la ciencia, no era posible alcanzar una vida mental plena sin el auxilio de la literatura. La joven profesora le había dicho una vez: debería creer, supongo, que Shakespeare no fue más que un mamífero altamente desarrollado, pero en verdad no puedo creerlo. En algún sentido fue, bueno, un espíritu. En esta afirmación se basaron, primero Plaxi y luego Sirio, para juguetear con la palabra espíritu. El futuro preocupaba cada vez más al joven perro. La cría de ovejas no carecía de interés, ahora que ayudaba a Puck de un modo casi humano. Pero no estaba hecho para eso. ¿Para qué estaba hecho? ¿Estaba hecho para algo? Recordó su desolada impresión, en los páramos cubiertos de nieve el mundo no era más que un accidente sin sentido. Ahora, quién sabe por qué, no podía creerlo. Sin embargo, el sabio Tomás decía que nadie era para nada, que simplemente era. Pues bien, ¿qué podía ser una criatura singular como él, un puro fenómeno? ¿Cómo podría descubrir la paz de la mente, y el espíritu? Tomás afirmaba que no había por qué preocuparse. Le había trazado un hermoso programa. Una noche, aprovechando que los demás se habían ido a dormir, hombre y perro se quedaron en la sala, enfrascados en una de aquellas largas conversaciones que tanto contribuyeron a la educación de Sirio. Instalados ante el fuego, Tomás en una de las poltronas, y Sirio cómodamente echado en el sofá, habían estado hablando de los trabajos en el laboratorio, y de las últimas teorías sobre localizaciones cerebrales. Tomás se sintió orgulloso de la inteligencia del perro, y así se lo dijo. Luego de una pausa en que se lamió, distraído, una pata, mientras contemplaba el fuego, Sirio preguntó: incluso de acuerdo con las normas humanas soy bastante inteligente, ¿verdad? Por cierto que sí, fue la rápida respuesta. ¿Sabe? Continuó Sirio, me parece que no sé pensar. Las ideas se me escapan. Empiezo a pensar en algo y despierto de pronto con una sacudida, pensando en otra cosa. Y muchas veces no recuerdo cuál fue el primer tema. Es aterrador. ¿Estaré enloqueciendo? Es como seguir la pista de un conejo y ser desviado por una liebre, y perseguir luego un zorro, y encontrarse de pronto a orillas de un río, sin nada. Entonces uno se pregunta cómo demonios llegué aquí. Los seres humanos no piensan de ese modo, ¿no es cierto? Tomás rió complacido. ¿Lo crees? Dijo.
Yo por lo menos pienso de ese modo, y mis poderes de concentración son bastante grandes. Sirio suspiró aliviado, pero prosiguió diciendo. Hay otra cosa. A veces sigo un pensamiento de un lado a otro, de arriba a abajo, pero sin apartar mi nariz cerebral de la pista. Y de pronto, encuentro que bueno, que el tiempo ha cambiado, y que todo es distinto. Antes había calor y luz, ahora frío y humedad. No, peor aún. Era un zorro, y ahora es un gato, o una vaca torpe, o un horrible tigre de circo. Aunque no, alrededor todo es igual. Yo he cambiado. Necesitaba algo desesperadamente, y no lo necesito más. Hay un yo enteramente distinto. Y esto es también aterrador. Tomás lo tranquilizó. No te preocupes, muchacho, dijo. Eres en verdad un poco complicado y no se te puede reducir a una diabla. Sirio se lamió otra vez la pata, y luego se interrumpió para decir. Entonces soy realmente una persona, no un animal de laboratorio. Claro, respondió Tomás, y una excelente persona, además. Y un buen compañero para esta persona, en realidad, mi mejor compañero, aparte de uno o dos colegas. Y Elizabeth, supongo, agregó Sirio. Sí, pero eso es otra cosa. Hablo de la relación de hombre a hombre. Sirio alzó las orejas al oír la frase. Tomás se rió. Y entonces dijo el perro, ¿por qué hacerme aprender un trabajo subhumano, que me deshumanizará? Mi querido Sirio, replicó Tomás algo acalorado, ya hemos discutido eso, pero trataré de aclarártelo de una vez por todas. Tienes una inteligencia humana de primera clase, es indiscutible, pero no eres un hombre, sino un perro. ¿Para qué adiestrarte en un oficio humano que no podrás desempeñar? Pero es importante, a la vez, que desarrolles alguna actividad seria, hasta que vengas con nosotros a Cambridge. No tienes que imitar al hombre. Eres un superperro. La vida en la granja te hará mucho bien. Recuerda que aún no tienes 17 años. No hay apuro. Tu ritmo propio es el de Plaxi, no el de Igual. Si creces demasiado rápidamente, te fosilizarás también rápidamente. Sigue con las ovejas. Ese trabajo puede enseñarte mucho, si te dedicas a él. Cuando vengas a trabajar con nosotros, en el laboratorio, queremos que hayas pasado por todas las experiencias de un perro formal. Maldito sea el laboratorio, se dijo Sirio interiormente, y luego añadió en voz alta. Me he dedicado al trabajo, realmente. No es ya, en verdad, el trabajo común de un ovejero. Pug me encomienda muchas tareas propias de un hombre. Sabe que soy distinto de igual. Pero bueno, esa clase de trabajo, aunque requiera una inteligencia humana, embota el cerebro. Y mi cerebro soy yo. No soy un hombre, pero tampoco un can. En esencia soy como usted. Tengo una vestidura canina, es cierto, pero soy también un... Hizo una pausa y miró cautelosamente a Tomás. Un espíritu, como usted. Tomás lanzó un bufido, y Sirio advirtió que el olor del hombre se hacía muy agrio. ¿Por qué usas esa palabra sin sentido? Dijo Tomás en el tono de un padre liberal que regaña a su hijo por haber dicho algo grosero. Y otra cosa, ¿quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Sirio no contestó a la última pregunta. Hay en mí algo que no es mi cuerpo, dijo. Si usted tuviese una forma canina, me entendería mejor. Se sentiría como alguien que pretende escribir con una máquina de coser, o hacer música con una máquina de escribir. No confundiría la máquina de coser con usted mismo. Entiendo, dijo Thomas, pero no hay conflicto entre tu espíritu y tu cuerpo canino, sino entre la parte canina de tu cuerpo y la supercanina. Durante un minuto el silencio reinó en la habitación. Luego Sirio bostezó y sintió en la lengua el calor del fuego. La explicación parece justa, dijo. Y, sin embargo, aunque soy muy joven, y además un perro, olfateo un error. Las tonterías sobre el alma que nos endilgan los curas son algo parecido. El reverendo Davies, por ejemplo, nos visitó una vez y trató de convertirlo a usted al metodismo. Usted por su parte trataba de inculcarle un poco de ciencia. ¿Recuerda? El reverendo me sorprendió, yo lo miraba con un interés excesivo y dijo que yo parecía más fácil de convencer que usted.
Era una lástima, casi, que Dios no me hubiera dado un alma, pues entonces hubiera podido salvarme. Thomas sonrió y se incorporó para irse a la cama. Pasó ante Sirio y le tironeó cariñosamente las orejas diciendo: «Oh, bueno. Tu trabajo es el espíritu». Lo dijo con suavidad y respeto, pero Sirio notó claramente un leve tono de burla. Luego de una pausa añadió, sarcástico, pero amable: «Habrá que buscarte un colegio de teología». Sirio lanzó un indignado bufido. «No, no quiero ese antiguo opio de la religión. Pero tampoco el nuevo opio de la ciencia. Quiero la verdad». Y comprendiendo que había dicho algo inconveniente, le tocó la mano a Thomas. «Me parece que no es esto lo que esperan de mí, pero si soy realmente una persona parece casi inevitable. ¿Por qué me hizo, sin proporcionarme un mundo apropiado? Es como si Dios hubiera creado a Adán olvidándose del Edén y de Eva. Creo que me costará ser yo mismo». Thomas puso una mano sobre la cabeza del perro. Los dos se quedaron mirando el fuego agonizante. El hombre dijo al fin: «Eres más que un perro, sí, y yo el único culpable. Mi intervención despertó en ti el espíritu, como tú dices. Haré por ti lo que pueda, te lo prometo. Ahora, a la cama».